Volviendo al caso de antes, oye, vendemos la clínica y como veo que aunque tengas momentos complicados, a ti te gusta complicarte un poquito más, dices, lo mío es emprender. Me mudo de ciudad y abro algo que sin lugar a dudas a mí me parece súper interesante. Porque esto que tú cuando me lo contaste la primera vez lo había visto de médicos que trabajaban en un hospital y que ellos mismos desde dentro lo montaban, pero pocas veces había visto a alguien que no es médico montar un servicio médico dentro de un hospital que encima venía de fuera. Cuéntame un poco cómo es todo esto, cómo te da la oportunidad, cómo ves esa oportunidad de negocio y cómo se materializa. Pues mira, como te he dicho, pues yo vendo mi clínica y entonces digamos que yo pues ya sé lo que es tener pues una clínica pues, de a pie, ¿no? Mm. Entonces, pues me voy enamorando de proyectos y quería tener un servicio médico pero integrado en una unidad hospitalaria o en un grupo, Vale. dentro de un grupo hospitalario. Quería tener un empaque médico muy fuerte, ¿vale? Teóricamente. Sobre el papel, como hablábamos Sobre el antes. papel, efectivamente. Entonces, me llamaba muchísimo la atención la medicina estética. Eh, Estuve a lo largo del territorio nacional viajando y conociendo centros de medicina estética de referencia y elaboramos un proyecto. Año, por un poco la gente, porque es verdad que ahora 2017. que bastante temprano, ¿no? 2017. O sea, el boom de la medicina estética ha sido hace, bueno, después del COVID prácticamente, ya lleva muchos años, ¿no? Pero quizás ese auge donde está subiendo, creo que un 9% Mm. de año el número de nuevas aperturas de clínica justo después de post-COVID, mmm, lo tuyo fue antes Sí, de ese boom, ¿no? Digámoslo así. efectivamente. Entonces, bueno, a mí la verdad es que el sitio donde estar me daba igual. Uh -huh. Yo lo que quería era pues, tener un respaldo de una marca importante, estar rodeado de médicos, que se crearan sinergias entre médicos, porque piensa que al final el dentista de a pie pues está un poco como Solo, dejado de la mano de Dios, solo, efectivamente. Tú te lo guisas, tú te te lo lo comes, comes. ¿no? Y yo echaba en falta pues ese corporativismo, ¿no? Vale. Entre los médicos. Entonces, aquí sí que me reúno de algunas personas que conocen bien el sector para que me asesoren y elaboramos una serie de proyectos y bueno, pues finalmente pues empezamos el proyecto pues a 600 kilómetros de casa. Sabía que no iba a ser cerca, pero la verdad es que nunca fue un impedimento para mí. Y bueno, pues durante 5 años pues he sido el gerente de unidades de odontología, medicina estética y dermatología dentro de un grupo hospitalario. Ese corporativismo lo sigues teniendo en cuenta hoy. O sea, hay, existe, es real, dentro del hospital se dan esas sinergias, o luego al final veo mucho profesional sanitario y estoy rodeado de mucho profesional sanitario, pero a la vez solo. Pues, mm, Cuéntame un poco tu experiencia. No es que sea así, pero me gustaría saber tu experiencia. pues mira, me he topado con médicos que han entendido esas sinergias y con otros que no lo han entendido o no Mm. les ha interesado. Pero, pero fíjate que al final de toda esa experiencia hay algunos médicos que me han dicho, avísame si se te vuelve a ocurrir algo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces, pues eso, luego te vas a casa y dices, ostras, pues esa gente te la llevas, ¿no? Y bueno, al final en lo que comentabas tú, ¿no? Bueno, es que es raro que alguien de tu perfil... Sí, pero mira, yo tenía premisas muy claras y era que donde lo que yo no sé, no lo puedo exigir. Mm. Entonces yo siempre que hacía entrevistas a médicos, me acuerdo que una de sus primeras o segunda pregunta era, ¿y qué voy a poder hacer? ¿No? Y yo siempre le decía, lo que tú creas conveniente, mientras lo hagamos bien. Nadie se va a meter en tu trabajo. Mm. Y me di cuenta que era algo que no estaban habituados a recibir esa contestación. Cuando, por ejemplo, van a Mm. clínicas privadas, ya Claro. no te digo en hospitales, ¿no? Y la verdad es que pues tengo el honor de decir que me he rodeado de muy buenos médicos, de muy buenos médicos, sí. Me consta que han trabajado a gusto porque nadie se ha metido en su trabajo, Mm. pero claro, como yo todo el tema clínico no lo podía defender, pues nada, lo único que tuve que hacer es rodearme de gente buena. Me gusta mucho ese enfoque y un poco por lo que venía es sobre esto mismo, ¿no?
Normalmente un perfil que está en una clínica privada, como tú decías, un poco ya alejado, me meto dentro con un grupo de médicos, dentro de un grupo hospitalario, es algo que no se suele ver. Y no sé si tú conoces más perfiles así, ya que estás dentro del sector, pero yo, que antes también por un poco la empresa donde estaba, teníamos unidades médicas de podología, en este caso, dentro de ciertos grupos hospitalarios, era raro y no se solía ver. Y era una empresa muy grande que tenía pues grandes palancas de negociación, etcétera, 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 ¿no? O sea, creo que era una situación diferente y tenía más facilidades porque al final tenías pues, una empresa detrás que respaldaba un poco el proyecto, ¿no? Pero empezar de cero, ¿no? Digámoslo así, a construirlo, no es común y entiendo que a lo mejor no fue fácil, ¿no? No fue nada fácil. No fue nada fácil porque tú piensas que en las comunidades autónomas donde hay poca población, en comparación con la cantidad de médicos, siempre hablando, pues claro, a la hora de contratar personal es muy difícil. Muy complicado. Muy difícil. Incluso las propias organizaciones hospitalarias tienen dificultades para acceder a ciertas especialidades médicas. Por ejemplo, la dermatología. Sí, es la que te iba a decir, digo, es que lo has dicho, ¿no? Claro, entonces piensa que hay comunidades autónomas donde creo que salen 3 o 4 dermatólogos que terminan el MIR, ¿no? Anualmente. Entonces estamos hablando de una dificultad muy grande a la hora de captar y retener talento, las dos cosas. Retener talento. Hay una cosa muy interesante, que es lo que un poco comentabas, ¿no? Que al final tu expertise era la parte de hacer que eso funcionase, ¿no? Hacer que, como hablábamos antes, que esa rueda empezase a girar o esa bola de nieve empezase a tener cierto grosor y que realmente impactase en la parte que fuera sostenible, ¿no? Y que generar, aparte de esa unidad, pues un negocio sobre ello que estuviese respaldado también por el grupo hospitalario. Pero en ninguno de los casos tu parte era la parte clínica. Ahí era que habían expertos, que en este caso sería el dermatólogo o el profesional sanitario que prestase servicio, quien realmente tenía que hacer su trabajo. Entonces, hay una cosa que me parece muy, muy lógica, decir, oye, ¿qué voy a hacer? Pues no lo sé. Tú eres el experto, no, yo no soy el experto en tu trabajo. O sea, obviamente sabemos y partimos de la base que tenemos que ser deontológicos, ¿no? Estamos hablando en esa conversación, ¿no? O sea, sabiendo que tenemos que tener unas prácticas deontológicas, a partir de ahí tú serás quien debe de tomar la decisión. Efectivamente, hay unas líneas rojas que al final la gente cuando trabaja contigo entiende cuáles son, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi labor? Pues proporcionar equipamiento necesario para que puedan tener las consultas lo mejor posibles, tecnología, innovación, optimización de agendas, que se llenen las agendas, pues eso, un trabajo más de backup que no se ve. Pero que es crítico. Claro, porque al final necesitas que todo funcione. O sea, para que el médico esté sentado, haga un clic, cambie una pantalla, un número y entre un paciente dentro, pues detrás no José Antonio, detrás hay muchísima gente pues revisando agendas, confirmando citas.